Bien, vamos a ver en esta oportunidad el desarrollo de la asignatura denominada química cuántica y ¿qué más? Pues aplicarlo y decir de que la química cuántica en ciertas universidades lo toman en físico-química 2 o en físico-química 3, depende de la carrera y depende de qué universidad. Pero nosotros no vamos a hacer énfasis a físico-química, sino a la asignatura que se llama química cuántica, que puede estar en cualquiera de las de la físico-química, ¿saben? Primero decir entonces que la química cuántica es una rama de la química teórica aplicada a la mecánica cuántica y además aplicada a la teoría cuántica de los campos. Teoría cuántica de los campos. Vamos a ver, ¿qué es lo que conlleva todo esto? La mecánica cuántica significa, o es aquella mecánica donde se estudia partículas subatómicas, partículas subatómicas y a elevadas velocidades. O sea, protones, neutrones, electrones, muones, positrones, etcétera, etcétera, a una velocidad elevada, a la velocidad de la luz. Ahora, y la teoría cuántica de los campos es estudiar lo que se llama la influencia de los campos eléctricos, campos magnéticos o campos electromagnéticos, en otra palabra, la luz, con las partículas subatómicas que forman a la materia. Esa relación sería entonces lo que estudia la química cuántica. Y vamos a empezar con el tema 1, que vendría a ser entonces una pequeña introducción acerca de la espectroscopía. Sin hacer, digamos, lógico, haciendo énfasis a la teoría tanto de los campos, que vendría a ser la luz, y también recordar lo que significa la materia en su conjunto. Diríamos entonces de que la espectroscopía, la palabrita espectroscopía, que la palabra espectro es la superposición de lo palabras espectro y copía, ¿cierto? Entonces digo, espectroscopía es, ¿qué cosa? La relación, o estudia la relación o la interacción entre la luz con la materia. La luz con la materia. De esa relación me sale lo que se llama la espectroscopía. De tal manera de que depende ya de qué luz estemos utilizando, depende de qué materia estemos utilizando, podemos derivar aquí una variedad de espectroscopías. Tenemos, por ejemplo, el caso de la espectroscopía de masa, que toma en cuenta, en este caso, con la materia iones. Tenemos, por ejemplo, la espectroscopía de ultravioleta con el visible, que es una espectroscopía que está de moda hoy actualmente. La veremos para qué se usa. Ultravioleta visible. Y esto no es más que cuando la luz es justamente la luz ultravioleta o la luz visible. Entonces ya con la luz ultravioleta o visible. O visible. Hay muchas otras, por ejemplo, la espectroscopía acústica, donde está relacionado de la interacción con la luz y no con la materia misma, sino con lo que se deriva de la materia, con las ondas sonoras. Todo aquello que tiene que ver luz, materia y la relación entre ambas a nivel cuántico, entonces estamos hablando de una espectroscopía. Pues bien, aclarado el tema, vamos a ubicar entonces el 1.1 de este tema 1, que vendría a ser entonces la naturaleza de la luz y el espectro electromagnético. Naturaleza de la luz y el espectro electromagnético. Diríamos entonces que, por ejemplo, hasta el año, colocaríamos por acá un pequeño esquema, hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, siglo XIX, etc., en esta fracción del tiempo, lo único que se conocía de la luz era la luz visible. Claro, de aquí para acá se conoce ya todo el espectro.
Se iba, lógicamente, no va a ser de un porrazo descubrirse, no, si paulatinamente se iban descubriendo todas las partes de la luz que conforma el espectro electromagnético total. Pero en este caso, hasta este año, finales de este siglo, lo único que se conocía es la luz visible. Y habría una trifulca entre qué naturaleza tiene esa luz visible. Y había entonces el tema de que la naturaleza de la luz, según su naturaleza, había entonces dos teorías. Uno que era la teoría de Newton, que eso era la teoría corpuscular, y el otro la teoría de Huygens, que era la teoría ondulatoria. El problema está en que en ese siglo XVIII, pues había un desarrollo tal de que en la teoría de las ondas se había descubierto lo que se llama la interferencia de ondas, la difracción de las ondas, la polarización, etc., de tal manera de que la teoría de Newton, la corpuscular, quedó pues desterrada, quedó relegada en el tiempo. Por lo tanto, entonces, y ahí es donde que aparece todos las teorías para intentar, unificar una sola teoría ondulatoria y corpuscular, o a la inversa, pero haciendo una de ellas. Y aparece por acá, en el 1, llamémosle 1.11, colocaríamos entonces la dualidad onda-corpúsculo. Dualidad onda-corpúsculo. Onda-corpúsculo. Esto es cuando, por ejemplo, aparece aquí en la física clásica una radiación según la física clásica. Hablemos de la física clásica y la física de Newton. Esta radiación de la física clásica lo cogió aquí James Clerk Maxwell y dijo, hombre, una radiación no es más que la convergencia de dos campos, de dos materias, lo que era la electricidad y el magnetismo. Eso era, según las 4 leyes que dio ahí, la ley famosa de Maxwell, dio la relación entonces para decir de que electricidad y magnetismo son la misma cosa. Y eso es lo que forma a cualquier radiación de la física clásica. De tal manera de que concluyó de todo esto de que una radiación no es más que una radiación electromagnética. Y esa palabrita electromagnética viene justamente de la superposición de los dos campos, eléctrico y magnético. Es una radiación electromagnética. Por lo tanto, va a haber entonces un campo eléctrico y un campo magnético, pues en ciertos, si nosotros por ejemplo colocamos por acá, en el espacio, el eje X, colocamos por ejemplo aquí, o el X por acá, el Y y el Z, y decimos, lo que va a actuar aquí es que hay un campo eléctrico, un campo magnético, y diríamos el campo eléctrico que esté, por ejemplo, en el plano XZ, y el campo eléctrico sería entonces de esta manera. Una onda, claro, armónica, senoidal o cosenoidal, y el campo magnético sería en el plano IX, y esto sería, y resulta de que esos dos planos pues están en fase. O sea, donde hay un nodo para uno, hay un nodo para el otro. Nodo es el punto en el cual la amplitud se anula. Entonces, acá hay un nodo para el otro. Entonces digo, eso es lo que está pasando. Y esto es lo que está pasando. La distancia ya lo sabemos entre un máximo y un máximo. Eso es lo que se denomina una longitud de onda. Y tanto es un lambda para el campo eléctrico, que lo colocaríamos por acá.
el campo eléctrico vendría a ser este campo, esto sería el E máximo, el Ni en Z, y esto sería entonces el campo magnético que lo llamamos el H en I. Hay ecuaciones, claro, que nos da la física para cuantificar cada uno de ellos. Y nos dice, por ejemplo, el E en Z vendría a ser igual a ¿cuánto? Una amplitud que sería la máxima amplitud a la que llega, multiplicado por el seno del 2pi por la frecuencia por el tiempo, menos una constante k por el x. Porque lógicamente la velocidad, el movimiento de la onda está en el eje x y se mueve en línea recta con una velocidad c que es igual a la velocidad de la luz. O sea, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora digo, si esto va por acá, diríamos, este es el campo E, que sería el campo eléctrico, y el campo magnético que vendría a ser entonces el H, y el H está en la dirección del eje Y. Por lo tanto sería el A seno del 2pi la frecuencia T menos KX. Ahora, el detalle está de que la fase de los movimientos, estas magnitudes, es constante para ambos, o sea, los campos están en fase. Están en fase. Si uno llega en un momento dado de una posición X a un máximo, en esa posición también habrá un máximo para el otro. Si en uno hay un nodo, en el otro habrá un nodo en una posición definida del eje X. Esto vendría a ser entonces lo que significan los dos campos eléctricos y magnéticos. Y eso es la naturaleza de toda radiación según James Clerk Maxwell. Pues bien, de ahí no queda. Resulta entonces de que esta magnitud que está acá, que ya la conocemos de física clásica, se llama la frecuencia angular. Y esta frecuencia angular vendría a ser lógicamente el 2pi por esto, donde esta frecuencia es ciclos por segundo. Y todo esto estaría entonces en radianes por segundo. Etc. Esto nos viene ya de la física clásica. Entonces, generaliza y James Clerk Maxwell y dice, todas las radiaciones, ahora le llama ya radiación electromagnética, que para nosotros va a ser REM, radiación electromagnética. Entonces generaliza y dice, todas las radiaciones electromagnéticas en el vacío tienen la misma velocidad. Y la velocidad es c, que ya lo sabemos que es el valor 3 por 10, bueno, que en realidad sería 2.995 por 10 a la 8 metros segundo, pero la tomamos entonces de esta manera. Pues bien, si esto va pasando entonces con lo que se llama en el vacío, muy parecido es si nosotros tomaríamos en el aire. No varía mucho la velocidad de la luz. Ahora digo, pero el detalle entonces está aquí de que hasta la primera mitad del siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿qué es lo que pasaba? La mecánica clásica macroscópicamente, pues no fallaba. Mecánica clásica en la mecánica de Newton, pues macroscópicamente, o sea, a nivel de cuerpos grandes, macroscópicamente no fallaba. Sin embargo, pero microscópicamente tenía fallos. Microscópicamente fallaba. Microscópicamente significa dentro del cuerpo, a nivel de átomos, electrones y toda esa figura. Microscópicamente falla, ¿y fallaba en qué puntos? Fallaba más que todo en lo que se llama el efecto fotoeléctrico. También fallaba en la explicación del espectro del átomo de hidrógeno.
Y también fallaba en lo que se llama la distribución de frecuencias del llamado cuerpo negro. No podía explicar la física clásica estos tres temas, que era un dolor de cabeza para aquel entonces, Newton y compañía. Entonces, resulta que aparece la forma, o habría la forma, cómo explicar estos fenómenos. Y aparece primero de lo primero el señor Max Planck. El señor Max Planck. Por el año de 1900, por eso es que a Max Planck se le considera más que todo como el padre de la mecánica cuántica, porque con él empieza a cuantificarse la energía. ¿Qué es lo que dice? Dice, por ejemplo, de que analizando el cuerpo negro, un cuerpo negro no es que el color sea negro. Un cuerpo negro es aquel cuerpo que absorbe energía, absorbe energía y también libera, pero en otra longitud de onda. Pero de nosotros absorbe energía y también libera, porque ese es un cuerpo radiante, o sea, puede liberar energía también. Ahora digo, analizando ese cuerpo negro, resulta entonces de que, o se imagina él, de que todas las partículas, sus partículas, lo considera él como si fuera unas partículas vibrando. Están vibrando. Están vibrando con una determinada frecuencia. Una frecuencia nu. Y que esta frecuencia nu, lógicamente, se propaga hacia el espacio. Y las ondas se propagan con la misma frecuencia. Amigo, y dijo entonces, y a medida que vibran, lógicamente, esas ondas, esa radiación emitida, están en función de una magnitud que se lo llama el H por la frecuencia. Esta es una magnitud casi como una energía compacta, de que si la onda o el cuerpo negro emite más paquetitos de este tipo, por eso es que él hizo de que H por la frecuencia multiplicado por un N, donde ese N es un número entero y positivo. Entonces digo, la energía emitida por un cuerpo negro es un múltiplo de esta cantidad. Y esa cantidad lo llamó después el fotón. El fotón. ¿Estamos? Esto implica entonces que de todo esto, de que la energía para Planck está cuantizada. O sea, en forma de paquetitos, y cada paquete sería entonces el H por la frecuencia, su cantidad de energía que tiene entonces. ¿Okay? Pues bien, esto significaría entonces lo que hizo Max Planck para, digamos, y empezar a analizar las deficiencias que tenía, pues lógicamente, toda la mecánica cuántica. Pero no únicamente queda ahí, lógico, resulta de que con la teoría dada de Max Planck, pues Alberto Einstein en 1905 explicó lo que se llama el efecto fotoeléctrico. Y también con esta teoría también se explicó lo que se llama el efecto Compton, que eso se ve en lo que se llama la teoría de los modelos atómicos. ¿Ok?